Y vamos a empezar a grabar. Bien. Entonces, como les decía, ayer estuvimos trabajando en el modelo matemático que describe el movimiento armónico simple. Vimos cómo podíamos medirlo, ¿cierto? Usando una regla y un cronómetro. Eso es en la simulación, pero en la vida real también se puede hacer de una forma moderadamente simple con un detector de posición. Se puede ir midiendo la posición del péndulo en función del tiempo de forma bastante precisa. Así que la forma en que medimos ayer la posición en función del tiempo es bastante parecida a lo que se puede hacer en el laboratorio. Vimos que la descripción coincide, ¿cierto? En una buena medida con nuestro sistema, la posición en función del tiempo. Cuando la graficamos usando Excel ayer, la pudimos ajustar usando una función coseno o una función seno, y necesitábamos definir cuánto era la amplitud, la frecuencia angular, la fase y el corrimiento en caso de que el sistema de referencia no estuviese puesto en el centro de oscilación del sistema. Eso fue más o menos lo que vimos ayer. Vimos cómo obtener con un ANSAT tipo A coseno de omega t más phi, vimos cómo podíamos pasar a cómo obtener la frecuencia de oscilación del sistema. Además vimos que esa frecuencia estaba relacionada con la constante elástica del resorte y con la masa del sistema. Y básicamente eso fue lo que alcanzamos a revisar ayer. Entonces hoy día vamos a tratar de trabajar, vamos a completar, a terminar las actividades que estábamos viendo ayer sobre movimiento armónico simple, y hoy día vamos a revisar qué es lo que sucede con la energía que está asociada en mi sistema. Entonces, me equivoqué, sorry. Bien. Entonces, como les decía, motivación general, condiciones iniciales, conservación de la energía, y después vamos a ver dos principios que van a ser útiles para el desarrollo de nuestro curso, que son la linealidad y la linealización de problemas. Bien, como les decía, hoy trabajaremos sobre dos conceptos fundamentales a la hora de trabajar con ecuaciones diferenciales, que son la energía y el concepto de linealidad. Como en todo sistema físico, una de las preocupaciones principales es evaluar las condiciones de energía asociadas a la dinámica de los sistemas, y vamos a ver cómo podemos obtener algunas cantidades básicas asociadas a esta temática. Y por otro lado, la linealidad permite obtener soluciones de sistemas basados en la suma de varias soluciones, lo que da pie a futuros desarrollos matemáticos que describen mejor los sistemas, además de permitir utilizar el principio de superposición, que va a ser clave en el desarrollo del curso. De hecho, es lo que nos permite dar soluciones a algunos problemas. Antes, vamos a terminar los conceptos vistos en la clase anterior. Entonces, ayer habíamos quedado en terminar nuestras condiciones iniciales. Voy a volver a cambiar un minuto. ¿Por qué? Voy a cambiar de cámara. Bien. Entonces, se ve un poco saturado, parece, pero creo que se arregla. ¿Se ve bien? Cuando escriba quizás se vea mejor porque se ve un poco brillante. Sí, estoy viendo que se ve bastante blanco. Bueno, voy a ver cómo queda escrito. Entonces, nosotros teníamos que nuestra ecuación diferencial era mx dos puntos más kx igual a 0. ¿Se ve muy brillante? Sí.
¿Por ahí mejor? Bastante, profe. Súper. Bien, entonces, masa por x2 puntos, ¿cierto? Habíamos visto la notación de x2 puntos, que era la segunda derivada con respecto al tiempo. Más kx igual a 0. Nosotros proponíamos distintos tipos de soluciones. Por ejemplo, a coseno de omega t más phi era una solución. Con esto obteníamos que, si esto era x de t, entonces x punto nos quedaba menos a omega, seno de omega t más phi. X2 punto nos queda menos a omega cuadrado, coseno de omega t más phi. Por tanto, x2 puntos más kx igual a 0 significaba que menos a omega cuadrado, coseno de omega t más phi, más k, me falta acá la m, más k por a coseno de omega t más phi, tiene que ser igual a 0. Y por lo tanto acá yo puedo simplificar porque estas cantidades son distintas de 0. Y me queda menos omega cuadrado m más k igual a 0. Y de acá entonces me queda que omega cuadrado era igual a k sobre m. Y eso incluso habíamos definido que la frecuencia angular era la raíz positiva de esta cantidad k sobre m. ¿Sí? Bien, esa era nuestra solución. Entonces, eso significaba que x en función del tiempo se puede escribir entonces como a coseno de la raíz de k sobre m por t más phi. Esa era una fase. Si ustedes en vez de usar este ansat, en vez de usar a coseno de omega t más phi, utilizan a coseno más b seno, entonces uno puede llegar a que x de t también se puede expresar como a coseno de raíz de k sobre m por t más b seno de raíz de k sobre m por t, ¿cierto? Y ahora, bueno, llamemos este A1 y B1. A1 y B1 se relacionan con A y phi de alguna forma específica, porque x de t es único y es el mismo siempre. Por lo tanto, si yo quisiera... A ver si funciona. Por lo tanto, si yo quisiera ahora escribir A en términos de estas cantidades, o phi en términos de estas cantidades, entonces yo lo podría hacer. Si yo uso una propiedad trigonométrica en esta función de acá, esto de acá yo lo puedo escribir como A factor D. Esto es coseno de A más B. Por lo tanto sería coseno de raíz de K sobre M por T por coseno de phi. Como tengo acá un más, me queda entonces menos seno de la raíz de K sobre M por T seno de phi. Y por lo tanto, yo puedo ver acá que en este punto, acá yo tengo coseno de la raíz de k m con t, y acá yo tengo coseno de k m con t. Y acá yo tengo seno de esa cantidad, y aquí yo tengo seno. Entonces, por comparación, A1 tiene que ser igual a, lo voy a escribir acá abajo, A1 tiene que ser igual entonces a coseno de phi. Y por otro lado, acá yo tengo más, y acá yo tengo un menos. Por lo tanto, me queda que B1 tiene que ser igual a menos a seno de phi. Y de esa forma, yo ahora tengo una relación entre las constantes, entre A1, B1 y A y phi, para poder pasar de un tipo de solución a otra. ¿Sí?
¿Queda alguna duda? ¿Nada? ¿Todo claro? Se me perdió esto. Súper. Bien. Ahora, ¿qué es lo que determina que nuestro sistema sea... A ver, esto de acá yo no he especificado, yo no sé cuál es la masa, yo no he dicho cuánto vale la masa, tampoco he dicho cuánto vale la constante elástica. Sin embargo, yo ya tengo una solución que depende de esos valores. Entonces, si yo tengo un problema específico, por ejemplo, yo sé en dónde está la posición de un motor que levanta un ascensor, ¿cierto? Entonces yo puedo suponer acá que tengo, esto es especulación, ¿no? Imagínense que tienen acá una polea, ¿cierto? Y esta polea vamos a anclarla con un motor eléctrico, ¿sí? Entonces, esta polea gira cuando este motor gira. Y esto de acá, tiene acá, en esta sección de acá atrás, tiene un contrapeso gigante de 700 kilogramos, por así decirlo. Y por este otro lado, tiene un cajón de un ascensor, en el cual pueden entrar, en principio, hasta 7 personas. ¿Cierto? Esto era lo que les mencionaba ayer como la máquina de Atwood. Un sistema que está compuesto con dos masas unidos a través de una polea, en el cual uno puede determinar aceleraciones, velocidades y todo. Bien, en este tipo de sistema, si yo controlo la rotación de este motor, yo puedo controlar que esto vaya hacia arriba o vaya hacia abajo, ¿cierto? Ahora, para que esto sea un sistema útil, este sistema, el ascensor, debe poder detenerse en los pisos correspondientes, ¿sí? No me sirve de nada si es que el ascensor, por ejemplo, en vez de detenerse en este piso, en esa posición, se detuviera en esa posición, ¿cierto? Por lo tanto, yo tengo que saber siempre, para poder determinar esto, yo necesito saber la posición angular del motor. Necesito saber cuántos giros me permiten avanzar linealmente. Cuáles son las posiciones donde el motor se debe detener para que el sistema quede en esta posición y no en esta posición. Entonces, ya en la aplicación en sí, cuando necesito programar el control para este motor, ya no me sirve tener una masa genérica, una constante elástica genérica, y en particular no me sirve tener un valor de amplitud y una fase genéricos, sino que necesito determinar explícitamente cuánto tiene que ser la amplitud de esto, o sea, cuál va a ser el radio, en este caso de mi motor, o de mi polea, cuál va a ser la frecuencia angular con la que tiene que oscilar, o rotar, como decían ayer, la velocidad angular, y cuánto es la fase, o sea, dónde empieza el movimiento, para que el sistema empiece aquí y no empiece acá a mitad de piso. Por lo tanto, para una aplicación específica, yo necesito determinar cuánto vale la amplitud y cuánto vale la fase.
Y si lo expreso de esta otra forma, entonces necesito determinar bien cuáles son los valores de A1 y los valores de B1. ¿Sí? Entonces, esa es la motivación por la que necesitamos definir lo que se conoce como condiciones iniciales para mi problema. Repito, ¿alguna duda por ahora, chicos? No, profe. ¿Conocían la aplicación de la máquina de Atwood para esto? No. Bueno, es bastante común. A ver, imagínense lo siguiente, si ustedes tienen un motor que trata de levantar a 7 personas, no sé, suponiendo que pesan 100 kilos, incluyendo la masa del ascensor, tendrían que tener un motor que levante 700 kilogramos. ¿Sí? Eso significa que además si el radio de esta polea es muy grande, va a tener que tener mucho torque para poder levantarlo. Entonces, exigirle a un motor que pueda levantar 700 kilos no es trivial. Ahora, si ustedes hacen la dinámica, o sea, la matemática asociada a la máquina de Atwood, ustedes pueden ver que estos 700 kilos se compensan, o sea, los 700 kilos de esta se compensan con la masa que yo tenga como contraparte acá. Entonces lo que usualmente se hace es buscar una masa para esta placa que sea promedio para la cantidad promedio de gente que usa el ascensor. Entonces, si se excede una cierta cantidad de masa, el motor tiene problemas y ahí empieza a reclamar el ascensor de que hay un exceso de gente. Si hay menos, no es tanto problema porque está controlado a través de este contrapeso. La gracia está en que de esa forma el motor tiene que levantar mucho menos que 700 kilos. Entonces se le hace más fácil la rotación al motor, no hacia la polea. La polea y el cable, si se fijan, ahora ya no solamente tiene que soportar los 700 kilos de acá, sino que también tiene que soportar los 700 kilos de acá. Por lo tanto, la resistencia que tiene que tener el cable se duplica, tiene que ser el doble de resistente, pero el trabajo que se requiere, que realiza ahora el motor es mucho menor. Esa es una de las ventajas de la máquina de Atwood. Una ventaja, el motor requiere realizar mucho menos trabajo, y una desventaja es que la tensión en la cuerda aumenta porque ahora tiene el doble de masa colgando. Bien, vuelvo a la transparencia. Entonces, hasta ahora hemos estudiado el caso general, ¿cierto?, del sistema, y no hemos tomado en cuenta ninguna condición especial del sistema modelado. Lo que queda demostrado con el hecho de que las soluciones presentadas poseen dos constantes arbitrarias. Cuando se determinan los valores específicos de las constantes para un problema en particular, entonces se tiene lo que se conoce como una solución particular para mi problema. Y esa es exclusiva y es única para ese problema específico. Entonces eso es lo que la hace distinta a la solución general. Yo entiendo que en general en matemática, cuando ven ecuaciones diferenciales, el 99% de los ejercicios consisten en resolver la ecuación diferencial y obtener la solución general. Eso está bien porque es la solución máxima que pueden obtener, entre comillas, de matemática. Cuando lo quieren pasar, lo quieren aplicar ya al mundo real, entre comillas, entonces necesitan fijar estas condiciones iniciales o más adelante las condiciones de borde de funcionamiento del sistema. Y por eso en general no tienen mucha experiencia en aplicar estas condiciones iniciales, porque nunca se las han pedido. Entonces, pongamos como un ejemplo lo siguiente. Si consideramos el ejemplo de que en el instante inicial, cuando se va a dar inicio al movimiento del sistema, la masa se ha desplazado a un valor máximo posible, por ejemplo, hacia la izquierda. Entonces, la posición inicial va a ser negativa y va a tener una amplitud inicial a sub 0. Entonces, en el instante t igual a 0, cuando yo estoy liberando mi masa
yo estoy comprimiendo el resorte, ¿cierto? Y quiero liberar desde ese instante la masa, la amplitud inicial tiene que ser menos a sub 0, o sea, un número negativo. Y con eso se obtiene entonces, si se fijan en la solución que nosotros teníamos, era a coseno de omega t más phi. Por lo tanto, en t igual a 0, esto me queda a coseno de phi, y me dice que esto tiene que ser igual a menos a sub 0. Esa es una parte de la solución. ¿Cuál es? Yo tengo dos constantes, por lo tanto necesito dos ecuaciones para poder resolver este sistema de ecuaciones de forma unívoca. Entonces, necesito otra ecuación. Y ahí viene la condición dinámica en la que yo estoy liberando mi sistema. Por ejemplo, si yo libero el objeto desde el reposo, o sea, solamente lo suelto, no le agrego velocidad adicional ni positiva ni negativa, eso significa que a contar de ese punto, o sea, yo le estoy entregando inicialmente una velocidad o una rapidez igual a 0. Por lo tanto, la derivada de mi solución, que sería menos a omega seno de omega t más phi, tiene que ser igual a 0 en el instante inicial. Entonces, cuando yo evalúo t igual a 0, me queda a omega seno de phi, y me dice que eso tiene que ser igual a 0. Yo sé que omega es distinto de 0, y que la amplitud no puede ser 0 si no tendría una solución trivial. Por lo tanto, eso significa que solamente seno de phi, o sea, seno de phi, tiene que ser igual a 0. Y eso me deja dos, y solamente dos posibles valores. ¿Para qué valores phi de phi seno es igual a 0? Cero y pi, ¿o no? Efectivamente. Solo para 0 o para pi, el sistema vale 0. Entonces, con cualquiera de los dos, yo debiese llegar al mismo resultado. O a la misma, no al mismo resultado, sino a una expresión equivalente. Dos expresiones equivalentes. Por ejemplo, de la ecuación 2, vemos que phi puede ser igual a npi, pero para cuando se trata de valores fijos, cuando quiero asignar un único valor, en general este valor siempre se asigna dentro de un círculo trigonométrico, entre 0 y 2pi. Por lo tanto, el n no tiene sentido, y en este caso sería pi. Si yo considero el valor pi, entonces lo que me queda es que, recuerden que teníamos esta otra solución. Dame un segundo, ¿qué pasó? Ahí sí. Teníamos esta ecuación, a coseno de phi igual a menos a sub 0, y teníamos que seno de phi es igual a 0. Esas son las dos ecuaciones. A coseno de phi igual a menos a sub 0, y seno de phi igual a 0. Entonces de acá yo puedo sacar que phi lo puedo hacer igual a pi positivo, y eso me queda entonces que a coseno de pi tiene que ser igual a menos a sub 0. De donde obtengo que la amplitud de mi sistema tiene que ser justamente ese número inicial que yo estoy desplazando, a sub 0, y que la fase tiene que ser igual a pi. Con eso entonces, la solución particular para mi problema va a ser a sub 0 coseno de omega t, omega dado por la raíz de k sobre m, y a eso le tengo que sumar esta fase pi. O, si quisiera, podría escribir, esta debe ser la solución particular para mi sistema. ¿Por qué? Porque tengo una amplitud y tengo una fase. Lo otro que podría hacer es colocar la amplitud negativa como menos a sub 0, y de esa forma factorizo este número pi. Entonces me queda menos a sub 0, coseno de omega t, y aquí ahora la fase sería 0, pero tengo que fijarme bien que estoy partiendo con un número negativo. ¿Alguna duda o consulta por ahora?
¿Por qué se considera pi positivo? Como dije, en general cuando se necesita asignar un valor finito a alguna cantidad, en general esa cantidad se normaliza en el rango 0 a 2pi. Sin incluir el 2pi, por así decirlo. O sea, si yo a algo le doy fase 2pi, es equivalente a darle fase 0. Por lo tanto, todas las soluciones que tengo acá, las tengo que tratar de llevar, en este caso, cuando es un único valor, las tengo que tratar de llevar a el rango 0 a 2pi. En este caso, si yo me quedo con pi, ¿cierto? Si yo me quedo con el número pi, yo obtengo esta solución. Si yo hubiese, en vez de tomar el valor pi, hubiese tomado el valor 0, voy a escribirlo acá arriba. Las dos ecuaciones que yo tengo es a coseno de phi es igual a menos a sub 0, y por otro lado, seno de phi es igual a 0. Si yo tomo phi igual a 0, que era uno de los posibles valores también, ¿cierto? ¿Se ve? Ahí sí. Si yo dejo phi igual a 0, no sé por qué se desajusta la cámara. Si yo dejo phi igual a 0, entonces cumplo con esta ecuación, y acá me quedaría a coseno de phi, que sería a coseno de 0, igual a menos a sub 0. Por lo tanto, coseno de 0 vale 1, y acá me queda entonces que a directamente sería igual a menos a sub 0. Y esa es la otra expresión que habíamos puesto recién en la pantalla. Entonces, en ese caso, si yo considero la fase pi, me queda esta expresión, y ahora ya con esa misma, yo puedo factorizar el valor de pi, y me queda directamente que a tiene que ser igual a menos a sub 0, y acá me quedaría la fase en 0. Entonces, elijo el positivo de pi, porque tengo que estar en el rango 0, 2pi, y independiente si yo hubiese tomado el 0 o el pi, llego a la misma solución. O de una puedo pasar a la otra. Eso significa que mi amplitud inicial tiene que ser negativa. ¿Alguna otra duda, chicos? Por nada. Bien. Bueno, en este caso, si se fijan, yo vi un tipo de condición inicial, pero existen varios tipos de condiciones iniciales. Por ejemplo, yo puedo decir cuánto es la posición inicial y cuánto es la velocidad inicial, que fue el caso que di recién. Necesito dos condiciones, porque con esas dos determino las dos constantes de mi sistema. La posición en el instante inicial y la velocidad en el instante inicial. Con eso debiese bastar. Otra opción es dar la posición, pero en vez de tener la posición en el instante inicial, yo lo puedo tener en dos instantes de tiempo distintos. Eso, entre comillas, ya no sería una condición inicial en sí, pero sí son condiciones que me permiten resolver o despejar mi sistema de ecuaciones. Entonces, si yo conozco la posición de mi sistema en dos instantes de tiempo distintos, yo también podría dar solución o encontrar estos valores de a sub 0 y phi. O también podría dar, por ejemplo, dos velocidades en instantes distintos. Cualquiera de estas combinaciones me permite obtener la solución general, o sea, la solución particular para mi problema. Ejemplo, determinar la solución particular de un oscilador armónico si la frecuencia angular de oscilación es de 5 radianes por segundo, considerando la siguiente condición inicial. X en 0 es igual a 0,5 metros,
y x punto de t es igual, la velocidad inicial, ¿cierto? Es 1 metro por segundo. ¿Cuál es la amplitud de oscilación de mi sistema? Esas serían las dos preguntas. Entonces tienen, yo tengo que son las 15:15. Les doy 5 minutos y a los 5 minutos evalúo cómo les fue con el resultado. Si quieren pueden conversar entre ustedes para resolverlo. No es necesario que lo hagan solos. Entonces, a las 15:20 veo cómo va. Bien, continuamos entonces con el ejercicio. Bueno, ya terminamos el ejercicio. Así que vamos ahora con la siguiente etapa. Esta es la representación gráfica de lo que estábamos viendo como movimiento armónico simple. La etapa del movimiento del sistema, ¿cierto? Tiene algunas características que las podemos revisar continuamente para nuestro sistema. Por ejemplo, la condición del ejercicio, no del ejercicio que hicieron ustedes, sino el primer ejemplo donde yo fijé las condiciones iniciales, ¿cierto? Lo que yo había hecho era desplazar la masa hacia la izquierda, hacia la posición mínima, ¿cierto? Que sería esta posición de acá. Y habíamos dicho que si considerábamos el 0 la posición de equilibrio, entonces esa era una posición negativa. Teniendo eso en mente, una posición negativa para esa inicialmente, si yo libero desde el reposo, significa que la velocidad en ese instante vale 0. ¿Sí? Como aparece acá. Si la velocidad vale 0 en ese punto, entonces, cuando tengo el resorte comprimido, la fuerza que ejerce el resorte es hacia la derecha. Y como la fuerza es K por X, como acá el X es bastante grande, es el más grande que voy a tener en el sistema, entonces la fuerza que ejerce mi sistema es la máxima en ese punto. Y por lo tanto, la aceleración que va a sufrir la masa, dado que la fuerza es la máxima, la aceleración también tiene que ser la máxima. Como el resorte está comprimido en este caso, cuando libero la masa, el sistema va a moverse hacia la derecha. Por lo tanto, la aceleración en ese punto es positiva. Entonces, posición inicial negativa en un mínimo, velocidad inicial 0, y la aceleración en ese mismo punto sería el máximo. Si yo libero el sistema, la masa se va a mover hacia la derecha, ¿cierto? Va a llegar hasta el punto medio, y en este punto, la posición, la masa se mueve desde el mínimo, avanza hasta llegar a 0, y en este punto, en 0, que sería esta sección de aquí, en ese punto, la velocidad ahora, recuerden que la masa se está moviendo de izquierda a derecha, por lo tanto la velocidad es positiva, y está en su valor máximo. Y en ese punto, el resorte no está estirado, ni comprimido, sino que está en su largo natural. Por lo tanto, como X es igual a 0, la fuerza que ejerce el resorte es 0. Y eso significa que la aceleración que tiene mi sistema en ese punto va a ser 0. ¿Sí? Entonces, esto corresponde a eso. Posición 0, velocidad o rapidez máxima, y aceleración 0. Ahora, si yo no tengo fuerzas actuando sobre este sistema, pero este tiene una velocidad, entonces por la primera ley de Newton, debería mantener su estado de movimiento. Y eso significa que la inercia hace que el sistema pase de largo. Como el sistema pasa de largo, entonces ahora el resorte se empieza a estirar, empieza a actuar una fuerza hacia la izquierda, que primero tiene que frenar a la masa,
y cuando la frena, después la tiene que llevar de vuelta. Entonces, la masa sigue aumentando su posición, pero aquí se empieza a ver que se empieza a frenar. ¿Por qué? Por el efecto del resorte. Entonces, la masa llega ahora al punto máximo, que sería este punto de acá. Y en ese punto, la posición ahora es máxima a la derecha. La velocidad, cuando llega al máximo, es 0, porque el objeto se detiene y de ahí comienza a moverse hacia atrás. Por lo tanto, va con velocidad positiva, se detiene y cambia a velocidad negativa, porque tiene que empezar a moverse de vuelta hacia la posición de equilibrio. Por lo tanto, la velocidad ahora es negativa. Y en ese punto, la aceleración nuevamente es máxima, pero ahora, como el resorte está estirado, eso significa que la fuerza en este punto tiene que ir en esta dirección. ¿Sí? Por lo tanto, la aceleración ahora en ese mismo punto va a ser el máximo negativo, o el mínimo, por así decirlo. Y de ahí se comienza a repetir el ciclo. El objeto desde acá vuelve al punto medio, por lo tanto, vuelve desde el máximo, vuelve al punto medio. En el punto medio, la velocidad del objeto ahora es máxima, pero con sentido negativo. Si se fijan, acá venía hacia la derecha. Ahora se va devolviendo, por lo tanto, va hacia la izquierda. Y en ese punto, la aceleración del sistema es 0. Y de ahí vuelve nuevamente al punto de partida, que sería este de acá, y volvemos a iniciar el ciclo. Este punto de aquí coincide con ese punto de acá, ese punto de aquí coincide con ese punto de acá, y este punto de aquí coincide con ese punto de acá. Entonces, esto de acá representa un ciclo completo. Si se fijan, en cada punto la masa está 2 veces. En este punto, pongámoslo aquí, en 0, voy a cambiar un poquito de color. En 0, la masa está en este punto y está en este punto. ¿Cuál es la diferencia? En este caso, la velocidad es positiva y en este caso, la velocidad es negativa. Una pregunta, ¿por qué dibujé las flechitas aquí hacia arriba y acá hacia abajo? O sea, creo que como por la derivada de la posición se ve como si es creciente o decreciente. Efectivamente. Como la velocidad es la derivada de la posición, en este punto, la derivada, que sería la pendiente de la recta tangente a esta curva, en ese punto, tiene una pendiente positiva. Por eso la dibujé así. Esa me daría la velocidad en ese punto. Y en este otro punto, lo mismo. La derivada corresponde a la pendiente, por lo tanto, en este caso, la velocidad sería negativa, que corresponden justamente a este valor positivo de acá y este valor negativo de acá. Y lo mismo pasa en cualquier punto. En este punto de aquí, si se fijan, ese punto coincide nuevamente con este punto. Y acá lo mismo. En este caso la velocidad es positiva acá y la velocidad es negativa acá. Entonces, en un ciclo, la partícula siempre pasa 2 veces por el mismo punto. Solo que en un caso pasa con una velocidad positiva y en el otro caso pasa con la velocidad negativa. Entonces, si yo les digo la posición de una partícula es tanto, ustedes no pueden determinar directamente si es que la partícula está, por así decirlo, con fase 0 o si está con fase pi. Porque la fase me va a determinar si la partícula va subiendo, o sea, su velocidad es positiva, o si su velocidad es negativa. ¿Estamos claros? Sí. Súper. Sigamos entonces. Un ciclo de movimiento corresponde al movimiento repetitivo del objeto. Se considera el ciclo completo como aquel en el cual se repiten las mismas condiciones iniciales en el sistema. O sea, si yo parto desde un punto con una velocidad positiva, entonces el ciclo se completa cuando la partícula vuelve al mismo punto, pero nuevamente con la velocidad positiva.
cuando se repiten las mismas condiciones. El periodo de oscilación T es el tiempo que tarda en completar un ciclo completo el movimiento del objeto. Eso se define como el periodo de oscilación. Y como es una medición de tiempo, se mide en segundos. El ciclo no es una cantidad, es la cantidad de oscilaciones o cantidad de veces que se completa un movimiento completo, por lo tanto no tiene unidades de medida, es un número nomás, indica la cantidad de veces que se produce una cierta opción. La frecuencia, por otro lado, corresponde a la cantidad de ciclos que se pueden completar en un segundo. ¿Sí? Se mide en hertz. Por ejemplo, si yo aplaudo, eso sería un ciclo completo de alguna cosa. Si yo hago así, básicamente cada aplauso, obviamente un aplauso sería así. Por lo tanto, lo que yo estoy haciendo ahí es completar un movimiento completo. Cada uno de estos sería un ciclo. Si yo puedo espaciar el tiempo entre aplausos. Y con eso yo estoy definiendo cuánto es el periodo. En este caso el periodo sería, no sé, del orden de un segundo. Periodo de 2 segundos sería bien. Entonces yo puedo controlar cuánto es el periodo de oscilación de mi sistema. Si yo quisiera hacer uno con un periodo más corto, entonces, por ejemplo, una frecuencia de 2 oscilaciones por segundo sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Creo que fue más rápido. Pero básicamente eso, la frecuencia me dice cuántas cosas tengo en un segundo. Entonces una frecuencia de 3 aplausos por segundo sería 4 aplausos por segundo. Y así. No sé si les queda más clara la situación. Bien. Entonces, ¿y con 10 aplausos? No sé si me alcanzó o no. Bueno, lo bueno, o lo fácil, entre comillas, es que si yo conozco el periodo, entonces conozco cuánto es la frecuencia. Y si yo conozco la frecuencia, conozco cuánto es el periodo, porque están relacionados entre sí. Si yo tengo 10 aplausos, como me preguntaba Fernando Quesada, por segundo, que sería la frecuencia, ¿cierto? 10 aplausos por segundo. Entonces, ¿cuánto tiempo debiese haber entre aplauso y aplauso? 0,1. De modo de que al sumar los 10 me da un segundo. Si yo tengo 2 aplausos por segundo, ¿cuánto debería durar cada uno? 0,5, porque de esa forma me dan los 2 aplausos en un segundo. Entonces, directamente, la frecuencia y el periodo son el inverso entre sí. La frecuencia corresponde a 1 dividido por el periodo, y el periodo es igual a 1 dividido por la frecuencia. Otra cantidad que ya habíamos introducido previamente era la frecuencia angular ómega, y corresponde a la cantidad de giros en el análogo trigonométrico del movimiento que se completan en un segundo, y se mide en radianes por segundo. Recuerdan que al principio de la clase yo estaba jugando con MATLAB haciendo estos gráficos de sistemas. Me equivoqué de sistema. En un segundo.
que partí la clase haciendo este sistema. Bien, si mi sistema tiene una frecuencia, por ejemplo, de 2 Hz, eso significa que por ejemplo, esta barrita que corresponde a coseno, tiene que partir desde acá, ir hasta el mínimo y volver al máximo dos veces en un segundo, ¿cierto? Entonces ahí tendría una frecuencia de 2 Hz. Pero para eso, yo lo que necesito es que esta rayita roja, que sería mi análogo rotacional de mi sistema mecánico, necesito que recorra esta cantidad de radianes, o sea, 2pi radianes. Si lo hago 2 veces, entonces necesito que sea 4pi radianes por segundo para que esto de acá corresponda a mi frecuencia de 2 Hz. ¿Me entienden esa parte? Si mi barrita roja en este círculo da 2 vueltas completas, entonces yo lo que consigo es que esta barrita negra, que representa la solución de mi sistema, dé 2 oscilaciones en un segundo. Esa es la idea. Por eso siempre se introduce la frecuencia angular como el análogo rotacional de mi sistema mecánico. Bien. Entonces, tengo ahí la frecuencia angular y la amplitud corresponde al valor máximo del desplazamiento del objeto. Y aquí siempre destaco esto, no necesariamente corresponde al valor inicial del desplazamiento. Porque recuerden que si yo parto efectivamente desde la posición en reposo de mi sistema, entonces yo voy a partir desde la amplitud máxima. Pero yo también podría partir, por ejemplo, desde esta situación, solo que en vez de parto desde la posición x igual a 0, pero imagínense que yo vengo con una papa y le disparo una papa a mi masa. Eso significa que en el instante inicial va a ser cuando esta papa le pegue a mi masa, y ahí lo que voy a tener es que inicialmente le estoy dando una velocidad inicial. Por lo tanto, mi sistema va a partir ahora desde este punto. Y eso significa que parte con una velocidad máxima hacia la derecha, positiva, pero parte desde la posición de reposo. Por lo tanto, si yo definiera la amplitud como el desplazamiento que tiene mi sistema en el instante inicial, me quedaría que la amplitud en este caso sería 0. Y, como habíamos dicho, la amplitud corresponde a esta distancia que yo tengo acá. Esta distancia que está entre la posición de equilibrio y el máximo corresponde a la amplitud. También lo puedo hacer desde acá, desde la posición máxima, ahora hasta el mínimo. ¿Sí? Y una de las gracias es que la amplitud es la misma desde un lado hacia el lado positivo o desde un lado hacia el lado negativo. ¿Sí? Entonces, esto corresponde a la amplitud, la separación que tengo máxima entre la posición de equilibrio y el desplazamiento que tiene mi sistema. Bien. Entonces, tabla resumen, la masa se escribe en kilogramos, no tengo ninguna relación. K es la constante elástica, en este caso no me importa, como es una constante elástica, no me importa si es positiva, o sea, si es K mayúscula o K minúscula, la que quieran escribir. Pero sus unidades son newton por metro. Omega corresponde a la frecuencia angular, y dijimos que para el caso del movimiento armónico simple de nuestro sistema masa-resorte, entonces omega es la raíz de K sobre M. Y tiene unidades de radianes por segundo. La frecuencia
usualmente la escribimos con F, y en otros casos, más adelante, la vamos a escribir con la letra NU. La letra NU es una letra así, es como una especie de V, pero media cursiva. Voy a escribir acá en el chat. Como un colmillo. La letra se llama NU, para que la vayan conociendo a priori. Entonces, NU y F se utilizan a veces para determinar la frecuencia. Y como decíamos, está dada como omega sobre 2pi. Se mide en hertz. Y tenemos el periodo, ¿cierto? Que corresponde entonces a el inverso de la frecuencia. Y se mide en segundos. Bien. ¿Dudas por ahora, chicos? No. Bien. Supongamos que vamos bien por ahora. Acá yo tengo una misma solución, un mismo problema, la misma curva, solo que representada para distintas fases. Y aquí lo que me interesaba era que apreciaran cuál es el efecto de la fase. Si se fijan, ¿cuál creen ustedes que es la curva que va adelante? ¿Cuál es la curva que va al medio? ¿Y cuál es la curva que va atrás de estas tres? En ese orden sería rojo, azul y verde, ¿o no? En este orden, no. Fernanda Muñoz, siempre que estás haciendo trampa, pero no estoy seguro. A ver, acá la curva que va adelante es la curva verde. La curva que va al medio es la curva azul y la curva que va atrás es la curva roja. ¿Por qué? Fíjense que el tiempo va avanzando aquí de 0 hacia la derecha. Por lo tanto, si yo me paro en un instante, por ejemplo, déjenme volver acá a dibujar. Si yo me paro en este instante de tiempo, voy a tratar de hacerlo en una línea recta. Si yo me fijo en ese instante de tiempo, lo que voy a tener es que, fíjense que esta partícula venía desde acá, llegó al punto mínimo y comenzó a subir, ¿cierto? La curva azul viene desde acá y todavía no llega al punto mínimo. Va a llegar al punto mínimo en un tiempo posterior. Por lo tanto, la verde va adelante de la curva azul. Y la curva roja está acá y todavía está empezando a bajar. O sea, todavía no se logra llegar al punto mínimo. Por lo tanto, en este caso, la curva que va adelante va a ser la curva verde, después lo sigue la curva azul y después lo sigue la curva roja. Y eso también afecta en la fase. Entonces, la curva verde, si se fijan, tiene una fase más pi cuarto, la curva azul tiene fase 0 y la curva roja tiene fase menos pi cuarto. Entonces, existe algo que se llama osciloscopio, no sé si lo conocen, que me permite visualizar los movimientos oscilatorios en función del tiempo. Entonces, uno siempre puede ver cuando una señal se adelanta o se retrasa con respecto a alguna señal de referencia. Y esto es más o menos lo que se ve en los osciloscopios. Y tienen que tener más o menos claro cuando una señal se adelanta o cuando una señal se atrasa con respecto a otra. Ese es el efecto aproximado de las fases. Bien. Ahora debiésemos comenzar nuestra fase de conservación de la energía. ¿Les parece si hacemos una mini pausa? Yo tengo eso en las 3:57. Así que deberíamos volver a las 4, a las 4:04. Les dejo ahí, volvemos a las 16:04.
Voy a meter boche mientras tanto. ¿Cómo van? ¿Todos de vuelta? Aquí estamos, profe. Hola, hola. Ya. ¿Cómo les fue en su pausa académica? ¿Tiraron algo? Pero pues la idea era que no estuvieran mirando las pantallas. Bueno, tener un tecito a mano igual viene bien con estas temperaturas. Bien, continuamos entonces. Ups, creo que quedó... Me olvidé poner pausa a la grabación, así que va a quedar... YouTube me va a reclamar que puse música con copyright, así que me voy a demorar más en subir la clase hoy día. Bien, vuelvo a nuestra clase. Vamos con la conservación de energía. ¿Qué creen ustedes que debería pasar con la conservación de energía de un sistema oscilatorio sin roce? Debería mantener Efectivamente. la energía. Es lo que uno esperaría, que el sistema se mantenga con su energía constante. Conservación de la energía. Uno de los teoremas más fundamentales de la física tiene que ver con la conservación de la energía. No es posible crear o destruir energía en un sistema, solo se puede transformar. Entonces, ¿cuáles serían las energías que teníamos en este caso? Entonces, tenemos varias preguntas. ¿Cómo podemos obtener la energía almacenada en un sistema oscilatorio? ¿Es la energía constante en un sistema oscilatorio? ¿Cuáles son los tipos de energía presentes en cada sistema? ¿Son constantes los valores de cada tipo de energía? Y a continuación responderemos algunas de estas preguntas. Entonces, primero, haciendo el análisis básico, podemos determinar que las energías involucradas en nuestro sistema serían la energía cinética y la energía potencial elástica. Si estamos en un sistema que está oscilando horizontalmente, la energía potencial gravitacional se mantiene constante, la energía elástica es la que está asociada a la compresión o expansión del resorte, y la energía cinética es la energía que tengo asociada a la partícula que se está moviendo. La energía cinética corresponde, como siempre, ¿cierto?, a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y la velocidad, nosotros en este caso sabemos que está dada como la segunda derivada de x con respecto al tiempo, y nosotros conocemos la forma de x en función del tiempo. Por lo tanto, esto debiese ser fácil de calcular.
La energía potencial corresponde a un medio de la constante elástica por x cuadrado. Por lo tanto, en este caso, nosotros también conocemos la forma de x, así que podemos expresarla en función del tiempo. Y al considerar que la posición de la masa presenta un comportamiento oscilatorio, entonces, ¿qué es lo que nos queda? X, dijimos que era A0 coseno de omega t más phi. La velocidad es de x a dt, por lo tanto sería menos A sub 0 omega seno de omega t más phi. Con eso, yo puedo ahora calcular cuánto es la energía total, que va a ser la energía elástica más la energía cinética, y me queda entonces un medio de kx cuadrado más un medio de mx punto cuadrado. Reemplazando esas cantidades, si se fijan, me queda coseno cuadrado más seno cuadrado, pero acá me queda k, y acá me queda m omega cuadrado. ¿Sí? Acá me queda k, y acá me queda m omega cuadrado. Pero si yo recuerdo cuánto es la definición de omega, omega cuadrado es k dividido por m. Por lo tanto, k es igual a m por omega cuadrado. Esta expresión de aquí, este k, es lo mismo que este m omega cuadrado. Por lo tanto, puedo factorizar esos términos, y con eso me queda entonces que la dependencia temporal de mi sistema desaparece, porque me queda coseno cuadrado más seno cuadrado, y eso es 1. Y eso significa que, a pesar de que tenga las posiciones y velocidades instantáneas, la energía total de mi sistema tiene un valor constante, y está dado como un medio de m omega cuadrado a sub 0 cuadrado, donde a sub 0 corresponde a la amplitud de oscilación de mi sistema. Y esa es lo que me da la energía total de mi sistema oscilatorio. ¿Sí? Entonces, vemos de esta forma que la expresión para la energía, en este caso, no depende del tiempo, sino que depende de la amplitud de oscilación, de la masa y de la frecuencia angular de oscilación del sistema. Dado que estas cantidades son constantes, entonces vemos que la energía total del sistema se conserva en el tiempo. Y otra forma de expresar la energía total en este sistema es un medio de k por a sub 0 cuadrado. Vale decir, si yo le doy inicialmente, por ejemplo, a mi sistema una amplitud máxima a sub 0, entonces en ese instante yo le estoy entregando la energía total a mi sistema. Y eso va a ser, en ese caso, si la libero desde el reposo, eso significa que la energía va a ser solo energía potencial elástica. Y de ahí me queda exactamente esta expresión. Si en algún problema se conoce la energía del sistema, entonces siempre uno puede determinar la frecuencia angular de oscilación mediante la expresión omega igual a la raíz de 2 veces el valor de la energía total dividido por la masa dividido por la amplitud al cuadrado. Esto es poco probable que lo utilicen, pero es bueno que sepan de dónde viene. Entonces, igual si se fijan con esta expresión, repito, esto no les va a servir mucho tal vez en un futuro, pero les quiero contar. Yo puedo relacionar la frecuencia de oscilación, en este caso la frecuencia angular, la puedo asociar con la energía que tengo presente en mi sistema. Entonces, para sistemas atómicos, como yo conozco la masa de los átomos, conozco los radios clásicos de los sistemas, y yo conozco la energía, entonces yo puedo encontrar las frecuencias de resonancia de los sistemas atómicos. Y eso es lo que da paso a lo que se conoce como espectroscopía atómica. Relaciono entonces la energía que tengo en mis sistemas con las frecuencias, o con las frecuencias angulares, si quiero, del sistema. Bueno, esa información que no les va a servir de nada, la podemos representar acá de forma gráfica. Si se fijan acá, yo tengo el mismo gráfico que teníamos antes, que era el desplazamiento para un sistema oscilatorio. La velocidad corresponde a la derivada de esta función, ¿cierto? Entonces, parte en 0 con velocidad positiva, porque se está moviendo hacia la derecha. Entonces parte en 0 con velocidad 0, pero con pendiente positiva. Entonces esta es la posición, esta es la velocidad. Si yo elevo al cuadrado la posición, lo que me queda es que este negativo pasa a ser positivo. Acá tengo el 0, acá tengo positivo de nuevo, 0, positivo. Entonces es como que estos pics negativos los paso hacia arriba, obviamente afinados por estar al cuadrado, y lo mismo pasa con la velocidad. La velocidad es positiva acá, entonces tengo velocidad positiva aquí,
Y este pic negativo también lo paso hacia arriba. Y si se fijan, si yo sumo la energía elástica, que sería esta expresión proporcional a x cuadrado, y sumo la energía cinética, que sería esta expresión al cuadrado, la suma va a ser esta línea azul y me da un valor constante. Entonces gráficamente también puedo observar la conservación de la energía. Antes de pasar a la energía promedio, yo les quiero enseñar una técnica que eventualmente podrían utilizar más adelante. A ver, si yo considero un sistema conservativo, donde la energía del sistema permanece siempre con... Profesor, se silenció el micrófono. Eso fue accidente. Les decía, si yo tengo que un sistema es conservativo, eso significa que su energía se mantiene constante, como lo habíamos dicho recién. Por lo tanto, a partir de la energía, yo puedo determinar algunos parámetros que son interesantes. Por ejemplo, la ecuación de movimiento. Pensémoslo así. En nuestro sistema de masa-resorte, ¿cierto? Yo tengo dos energías. Déjenme ver si es que puedo... No se desenfocó la cámara. Ya, en este sistema, ¿cuáles son las energías que yo tengo? Dijimos que la energía era la energía potencial elástica más la energía cinética. Eso significa que yo tengo un medio de la constante elástica por x al cuadrado, ¿cierto? Este x que depende del tiempo. Más un medio de la masa por la energía cinética, o sea, por la velocidad, que sería x punto al cuadrado, ¿sí? Pero yo tengo que este valor de la energía es una constante. Por lo tanto, si yo derivo el valor de la energía con respecto al tiempo, ¿qué es lo que debería obtener? Efectivamente, Matías, 0. Porque la energía es un valor constante en mi sistema. Por lo tanto, si tengo conservación de energía, o sea, si considero siempre un sistema conservativo, la derivada de la energía tiene que ser igual a 0. Y eso significa entonces que ahora yo tengo que derivar esta expresión de acá. Entonces, un medio de kx cuadrado derivado con respecto al tiempo, k no depende del tiempo, x sí depende del tiempo. Por lo tanto, esto me queda la derivada de esto, que sería 2 veces un medio de k por x, por la derivada de x con respecto al tiempo. Entonces, la derivada de esta con respecto al tiempo va a ser 2 veces un medio de k por x, ¿cierto? Porque bajé el exponente del cuadrado de acá, por la derivada de x con respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces, se me va eso. El k no se va, solamente se me va el 2 de abajo. Más la derivada de esta otra expresión. Pero la velocidad también depende del tiempo. Por lo tanto, la derivada de esto va a ser, este cuadrado se me va con este de acá, me queda mx punto, ¿cierto? Por la derivada de x punto con respecto al tiempo. Eso es x2 puntos. ¿Sí? Y me dice que eso tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, me queda k por x punto más m x2 puntos por x punto igual a 0. Yo puedo factorizar esto, x punto, y me queda k por x más m x2 puntos es igual a 0. ¿Sí? Como la velocidad es distinta, en algunos instantes la velocidad es 0, pero en general la velocidad es distinta de 0, eso significa que para que esta expresión sea 0 siempre,
este término completo es el que tiene que ser igual a 0. Entonces, este no puede ser igual a 0. Y eso significa que m, x, 2 puntos, más k por x, tiene que ser igual a 0. ¿Y aquí es lo que llegamos? Si yo derivo la energía con respecto al tiempo, yo puedo determinar cuál es la ecuación de movimiento de mi sistema. Esto es lo mismo que vimos, la misma ecuación que obtuvimos con las leyes de Newton. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un sistema conservativo, en el cual no tengo roce o no tengo pérdida de energía, yo puedo obtener la ecuación de movimiento del sistema, o incluso las ecuaciones de movimiento del sistema, las puedo obtener a partir de la derivada de la energía con respecto al tiempo. ¿Qué tal, Kat? Ya. Voy a volver a la clase. Bien. Hay una cantidad que, si bien no es imprescindible calcularla ahora, es bueno que sepan cómo calcular estas cantidades más a futuro. A ver, ¿ustedes saben cuánto es la capacidad que tiene el ojo humano para ver cuadros por segundo, por ejemplo? ¿Ustedes creen que todo lo que ve el ojo, el cerebro lo interpreta? No. El ojo puede estar funcionando de forma continua, pero el cerebro solo puede ir procesando la información cada cierto lapso de tiempo. Y como dice Mauricio Gaete, él dice que son 30 cuadros por segundo. La verdad es que el cerebro humano puede procesar, creo que son 24 cuadros por segundo, no más allá de eso. Entonces, si algo cambia más rápido que esos 24 o 30 cuadros por segundo, el cerebro no alcanza a apreciar esa variación. Los que tengan, no sé si alguna vez alguno tiene celulares que tengan modo de grabación de cámara rápida o cámara lenta, que la cámara grabe muy rápido, entonces la imagen se vea más lenta. Si ustedes tienen esa opción y de casualidad tienen alguna lámpara incandescente, las lámparas antiguas, las ampolletas antiguas, entonces lo que podrían hacer es grabar, por ejemplo, con su teléfono el comportamiento de una de estas ampolletas en función del tiempo. Y van a ver que la luminosidad de la ampolleta en realidad no es constante, sino que la ampolleta se tiende a encender y apagar. Solo que lo hace tan rápido que el ojo de nosotros ve como si la ampolleta estuviese siempre prendida. ¿Sí? Ahora, eso no solo sucede con nuestro ojo, sino que también sucede con sensores y con dispositivos electrónicos. En general, no tienen sistemas que puedan medir de forma continua o que puedan registrar todos y cada uno de los puntos de un sistema. Entonces, lo que uno tiene es una frecuencia de muestreo y un tiempo de procesamiento en el cual uno puede trabajar. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo todo esto? En el experimento que hicimos ayer, en el experimento entre comillas, ¿cierto? En nuestra representación que hicimos a través de la página que les envié en la actividad, nosotros tuvimos la oportunidad de colocarle movimiento lento al sistema. Y con eso nosotros pudimos ir deteniendo el tiempo e ir registrando la posición en función del tiempo.
¿cierto? Bien. Si no tuviésemos, en el mundo real, nosotros no tenemos esa posibilidad de mover el sistema más lento. Entonces se puede mover a la rapidez con la que se mueve normalmente. Cuando los sistemas oscilatorios son muy rápidos, y estoy hablando en general de sistemas de gigahertz hacia arriba, los sistemas de detección en general no son tan rápidos. Y por lo tanto, no son capaces, al igual que el ojo humano, no son capaces de detectar las variaciones en las señales que llegan al sensor, que es algo que limita la cantidad de información que se puede transmitir, por ejemplo, a través de onda electromagnética. Entonces, la tasa de transferencia de información va a ser tan alta como la frecuencia que tiene mi decodificador para poder funcionar. Siento que me estoy yendo un poco por las ramas. El tema es que los sensores no siempre pueden determinar de forma precisa la forma de la onda. Y eso pasa en muchos aspectos. Entonces, cuando eso sucede, uno necesita a veces obtener igual información del fenómeno. Y en ese caso, lo que uno necesita no es la representación exacta de mi solución, sino que tener los valores promedios. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos hacer estos promedios? ¿Cómo podemos promediar la energía? ¿Cómo podemos promediar la amplitud? ¿Cómo podemos promediar distintos parámetros asociados a una onda? Y eso es lo que quiero ver acá. ¿Cómo calculo la energía promedio? ¿Por qué? Fácil. Porque nosotros sabemos cuánto es la expresión para la energía exacta. Entonces, al aplicar la forma de cálculo de energía promedio, podemos entonces comparar el resultado de la energía promedio con el valor de la energía exacta. Y por eso se hace y se introduce con esta materia. Ya, voy al procedimiento mejor para no distraerlos más con el cuento. Entonces, en algunos casos prácticos, no es posible determinar de forma exacta alguna cantidad o variable en un problema. Y en ese caso, a veces se necesita poder obtener las cantidades promedio. En el caso de un sistema masa-resorte, conocemos de forma explícita el resultado que se obtiene para la energía, por lo que utilizaremos este mecanismo para comparar los resultados que se obtienen en las cantidades promedio. Cuando consideramos cantidades promedio, debemos recordar que estamos evaluando varios valores obtenidos del sistema en un intervalo de tiempo. ¿Sí? Es decir, estamos promediando sobre una gran cantidad de datos obtenidos. En este ejemplo, buscamos determinar cuál es la energía promedio de un sistema masa-resorte, pero durante un ciclo de oscilación del sistema. Entonces, esa cantidad es un tiempo característico dentro de mi problema, porque como el movimiento es cíclico, cada vez que se cumple un ciclo, yo voy a tener esa cantidad de energía. Entonces, si después yo puedo calcular la energía de un ciclo, y después si necesito saber cuánto es la energía que se genera en 100 ciclos, multiplico simplemente los 100 por el valor de la energía en un ciclo. Entonces, por eso vamos a determinar cuánto es la energía promedio en un ciclo de oscilación del sistema. Bueno, dado que el sistema se repite después de un periodo, si determinamos la energía promedio en un periodo, la podremos obtener después para cualquier duración temporal. Definimos el promedio temporal de la siguiente forma. El promedio, y aquí uso estos corchetes, estos paréntesis tipo triángulo para el promedio, evaluado durante un intervalo de tiempo t, está dado por la expresión valor promedio va a ser 1 dividido por t, por la sumatoria desde 0 hasta t, de f de t por dt. Si se fijan, esto es la suma de todos los términos dividido por el total de términos, que es la misma expresión que conocemos para el promedio estándar. La suma de todos los puntos, esto de aquí recuerden que la integral es básicamente una suma, dividido por el total de puntos. Y de esa forma obtengo entonces cuánto es el valor promedio en un ciclo.
Lo puedo hacer entre 0 y t, o lo puedo hacer entre menos t medio y t medios. Entonces, ¿cuál es la expresión para la energía potencial elástica media y para la energía cinética media? Fácil. Tomamos... acá están los resultados. Este era un ejercicio, no era un ejemplo. Era para que lo hicieran ustedes en paralelo. Calcular cuánto, usando esta expresión que tenemos acá, 1 sobre t por la integral desde menos t medio a t medio, de f de t por dt, calcular cuánto es la energía promedio, la energía potencial elástica, cuánto es la energía cinética media. Entonces la energía cinética tienen que, en donde aparece la f de t, reemplazan por un medio de mv cuadrado y hacen la integral. Y para el caso de la energía potencial elástica, reemplazan un medio de kx, la f por un medio de kx cuadrado y hacen la integral. Haciendo eso, van a llegar deben llegar a esta expresión para cada una de las energías promedio, y si la suman, les va a quedar un medio de m omega cuadrado a sub 0 cuadrado. Entonces la suma de los promedios es igual a la energía total del sistema. Y vemos entonces que la energía cinética promedio es igual a la energía elástica promedio y corresponde a la mitad de la energía total de mi sistema. Entonces cada una, como uno esperaría, la energía cinética promedio aporta la mitad de la energía elástica, o sea, de la energía total, y lo mismo la energía potencial elástica. Cada una contribuye con la mitad de la energía a mi problema. Bien. Me cansé. No sé si tienen alguna duda, chicos, con con toda la clase de hoy día. Si no hay dudas, los puedo dejar entonces con un quiz. A ver si encuentro la página. Acá. Estoy sin lentes. Sí. Bien. Entonces, si no hay dudas, voy a detener la grabación.